Dios te bendiga, pueblo de Dios. Hoy es 2 de abril del año 2020 y he hecho este audio porque video momentáneamente no puedo hacer porque no tengo la cámara conmigo. Así que decidí hacerlo por audio, explicar estas revelaciones que el Señor me ha mostrado hace mucho tiempo y evacuar las dudas que me han preguntado desde hace años con respecto al anticristo y a los extraterrestres. Bueno, en primer lugar quiero contarles, amados hermanos, que hay muchas personas que están esperando que el anticristo salga con nombre y apellido. Y eso no les está dejando ver que el ministerio del anticristo ya está en actividad hace tiempo y que él ha proyectado todos sus planes macabros a través de las élites masónicas y los está llevando a cabo a la perfección. Entonces, en vez de esperar que salga con un nombre y con un apellido, debemos ver cómo él se está moviendo a través de ellos y qué es lo que está haciendo en el mundo y cómo debemos trabajar y obrar nosotros. Entonces, para eso tomé del libro de Tesalonicenses capítulo 2, en donde nos dejó escrito el apóstol Pablo un poquito acerca de esto para que ustedes vean que realmente él ya está trabajando y está en actividad y está llevando sus planes a la perfección. Dice en el libro de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, dice así: Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primero quiero hacer un alto ahí para explicar que este versículo está hablando de la segunda venida, no del arrebatamiento, de la segunda venida. Prosigo a leer el versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Todavía falta un tiempo para que el anticristo se siente en el templo de Dios como Dios, pero su ministerio ya está en actividad y eso es lo que hoy quiero advertirle a las iglesias y a los hermanos que siempre están preguntando quién es el anticristo o diciendo es este o es aquel y no están viendo que él ya está trabajando y que está haciendo muchas cosas. Sigo leyendo del libro de Tesalonicenses capítulo 2 que dice así: Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al fin que a su debido tiempo se manifieste. Versículo 7. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Escuche bien lo que dice el versículo 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Vamos a ver qué significa la palabra iniquidad. La palabra iniquidad significa injusticia o gran maldad en el modo de obrar, ilegalidad o pecado que se repite. Fíjese lo que significa la palabra iniquidad. Ese es el ministerio del anticristo. Y el apóstol Pablo en esta carta ya nos advirtió que su ministerio ya estaba en actividad. Ya estaba. Él se opone a todo lo que sea de Dios. Y eso lo estamos viendo porque se opone a la creación misma. Voy a seguir leyendo. Versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios. Me quiero detener un poquito en este versículo, cuyo advenimiento es obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios. Hoy más que nunca, amados hermanos, debemos estar en mucha oración y en ayuno para poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque Satanás va a dar prodigios mentirosos en el cielo y en la tierra. Por ejemplo, hay un proyecto que se llama Blue Beam, que ustedes pueden averiguar, que se trata de proyectar imágenes en el cielo, imágenes que son hologramas que hacen ver figuras o cosas, que va a hacer distorsionar a la creación para que crea en esos prodigios mentirosos, para que crea en un falso Mesías, para que crea en muchas cosas que él ya programó. Porque si hay algo que hizo Satanás, fue darle mucha inteligencia a personas que ya eran inteligentes
para prepararlos para que hagan sus obras, sus cosas. Primeramente nos prepararon la mente con el proyecto MK Ultra, poniéndonos películas o novelas que hablaban de extraterrestres, del anticristo, de falsos mesías. Ya nos fue preparando la mente con falsas religiones, con un montón de cosas. Empezaron a trabajar a toda la creación y a toda la humanidad para llevarlos por el camino del anticristo para que crean y se postren ante él, metiéndoles miedo, terror, mostrándoles que nadie va a poder hacerle frente a él, que va a tomar el control del mundo entero. Bueno, diversidad de películas y cosas que andan dando vuelta que son parte de este proyecto MK Ultra. Aparte de ese proyecto MK Ultra, para también despertar una parte espiritual de las personas y llevarlos a todos al error, porque quiere despertar una parte espiritual, pero en el error, no en la verdad. Sabe que nosotros somos espíritu, nuestro Padre es espíritu, y la creación no toma conciencia de eso porque no conoce a Dios la mayoría, pero hoy nosotros somos muy espirituales y Él va a usar eso para confundir la gente. Va a querer confundir hasta los escogidos, pero los escogidos nos vamos a dar cuenta de todas las cosas y vamos a resplandecer y vamos a traer la verdad. Por eso va a haber mucha oposición contra los escogidos y Satanás va a seguir levantando muchos falsos profetas para distorsionar la verdad y llevar al pueblo a errar. Entonces, va a hacer muchas señales y muchos prodigios mentirosos. Por eso hay que estar en oración. Y Él ya lo está haciendo, Él ya lo hizo y lo va a seguir haciendo en aumento. Porque detrás de todo esto está Satanás mismo operando. Él se opone a todo lo que es de Dios, así que Él es un anticristo. Voy a seguir leyendo. Dice, y con todo el engaño, esto versículo 10, y con todo el engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea que todos aquellos que no quisieron recibir el Evangelio de Jesucristo, que no quisieron recibir la luz, la verdad, porque los hombres aman más las tinieblas que la luz, dice la Biblia, y eso lo vemos cada vez más. En el libro de Daniel capítulo 12 dice que el impío seguirá siendo impío y va a aumentar, y que los que somos justos, los que somos verdaderos, vamos a resplandecer aún más. Entonces se va a definir, mucho se va a definir. Y aquellos que no quisieron recibir la verdad, aquellos que no quisieron escuchar el verdadero evangelio de Dios, los va a entregar el Señor para que sean confundidos y engañados por las mismas señales falsas que el anticristo va a dar. Y va a lograr que se postren delante de Él y lo reconozcan como Dios. Todas esas cosas las va a lograr porque ya preparó todo para eso. Y quien se oponga va a recibir persecución, va a recibir torturas, muerte. Entonces nosotros debemos prepararnos para perder nuestra vida por causa de Cristo. Voy a seguir leyendo en el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Es un poder engañoso. Versículo 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea que se van a seguir complaciendo en hacer maldades e injusticias y no queriendo recibir el evangelio de arrepentimiento, de salvación. Entonces Dios los va a entregar para que sean confundidos, para que el anticristo haga con ellos como quiera, para que Satanás haga como quiera sobre sus vidas. Pero todos estos planes macabros que el anticristo hace y está haciendo ahora, su ministerio está en actividad hace mucho tiempo, lo está haciendo a través de los hombres, de estas élites masónicas. Por eso hoy en día hay tanta discusión entre si este virus de muerte lo trajo Dios o lo hizo el hombre. Amados hermanos, no pasa nada sin que Dios no lo permita, dice la Biblia. Estamos en principio de dolores. Por supuesto que Dios lo permitió. Por supuesto que el hombre lo creó, pero detrás de quien creó eso está Satanás mismo, porque él vino a matar, hurtar y destruir. Él tiene una batalla tremenda contra Dios y la batalla es destruir su creación. Ese es el plan de Satanás, matar, destruir su creación. Entonces dotó a los hombres de una inteligencia superior para que hagan todo este tipo de cosas y puedan llevar a cabo sus planes macabros. Por eso es que el hombre creó ciertas armas de destrucción o creó los virus
o todas las cosas que están diciendo. Pero no es que el hombre lo puede crear porque ellos quieren. Detrás de todo esto está Satanás. La Biblia nos enseña claramente que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Lo explica y lo especifica. Entonces debemos comprender, amados hermanos, que todo esto, más allá de que Dios lo permitió, Dios lo está permitiendo, porque la humanidad tiene que despertar, tiene que venir un avivamiento, la iglesia se tiene que humillar, tiene que haber un reconocimiento, un arrepentimiento, porque estamos en principio de dolores y eso no lo va a cambiar nadie. Entonces, por todas esas cosas y mucho más, Dios permite esto. Pero esto es obra de Satanás el diablo, el anticristo que se opone a todo lo de Dios. Y nosotros somos creación de Dios, amados hermanos. Entonces nos aborrece, nos odia, tiene una batalla contra Dios, hacer perder la humanidad. Ahora, ¿cuál es el rol de la iglesia en este tiempo con este problema? Amados hermanos, por eso quiero decirles que no debemos esperar a que digan el anticristo es tal persona, sino que ya la iglesia tiene que estar batallando contra el anticristo. ¿Por qué? Porque hasta que no suceda el arrebatamiento, hasta que la iglesia no sea retirada de este mundo, el anticristo, Satanás, no puede tomar el control absoluto de todo. No le es entregada la tierra para que haga como quiera, porque todavía hay quien al presente lo detiene, dice el mismo libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Qué es la iglesia? Es el Espíritu del Cristo mismo operando en la iglesia. Por eso no puede hacer como quiera, porque para eso está el poder del Espíritu Santo. Para eso vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Se comprende, amados hermanos? El Hijo de Dios vino para deshacer las obras del diablo, vino para traer vida y vida en abundancia, vino para que la verdad nos haga libre. La unción del Espíritu pudre los yugos. No puede hacer lo que quiera mientras aún la iglesia esté aquí y no sea arrebatada. Entonces, ahora es el momento principal para que la iglesia se active en todos los sentidos, porque tenemos que darle batalla a esto, en oración, en ayuno, en la predicación de la palabra no adulterada. Tenemos una guerra contra el diablo, es quitarle las almas que tiene presas y cautivas. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Predicándoles la verdad, predicándoles el evangelio de arrepentimiento. Ese es el evangelio puro de arrepentimiento y conversión para que sean nuevas criaturas en Cristo Jesús, para que sea renovado el espíritu de su entendimiento y no piensen más mundanamente, para que vayan a los pies del Señor y se reconcilien con Él y puedan tener salvación. Mayor que toda sanidad, amados hermanos, es la salvación. Entonces nosotros debemos predicar para que las almas se salven. Después viene todo por añadidura. Dios va a bendecir como Él quiera. Él va a dar conforme a sus riquezas en gloria como Él quiera a quien quiera. Pero nuestro deber como cristianos, no tan solo como ministros, porque los cristianos, los hermanos muchas veces dicen, bueno, está el pastor para que ore por la persona, está el pastor para que predique, está el pastor. El mundo está lleno de almas para predicar y para orar. Lo único que hay que hacer es orar, buscar de Dios, estar en comunión con Dios, levantarse, ir y predicar las buenas nuevas y hacer discípulos, como nos dijo el Señor en su palabra. Nos dio esa orden, hagan discípulos, bautícenlos. Esa es la orden que el Señor nos dio. Ahora, ¿qué discípulos estamos haciendo? ¿Estamos haciendo discípulos para Cristo o discípulos para los hombres? Dios va a poner ungidos y cabezas que muchas personas van a ir a ellos porque van a tener la verdad de Dios. Pero no tenemos que hacer discípulos para nosotros, sino discípulos para Cristo, que tengan una vida nueva, una conciencia nueva, que se arrepientan de sus pecados y se reconcilien con Dios para que cuando venga el día de su partida se vayan con el Señor. O en el mejor de los casos, que nos toque el arrebatamiento y que estemos todas como vírgenes prudentes, buscando del Señor con aceites, con nuestros vestidos sin mancha y sin arruga. Entonces, la iglesia ahora debe tomar un rol fuerte, un rol dominante sobre las tinieblas, porque las tinieblas no nos pueden dominar a nosotros, nosotros tenemos la autoridad sobre las tinieblas. Eso es lo que la iglesia tiene que comprender. La iglesia es cabeza, no cola. Los cristianos somos cabeza. Nosotros tenemos que estar por encima de todo. La Biblia dice, los que son de arriba están por encima de todo.
Y a eso tenemos que apuntar, estar por encima de todo, bien parados sobre la roca. La iglesia tiene que volver a tener fundamentos apostólicos y proféticos, pero los que están escritos en su palabra y como piedra angular principal, Jesucristo mismo, para estar fundados sobre una roca inquebrantable, que cuando vengan vientos, tempestades no nos hagan caer. Entonces, la iglesia en este tiempo de cuarentena se tiene que preparar más que nunca. Otra de las cosas, la cuarentena son dos cosas. Una es una cautividad y otra es el plan del anticristo también. Yo les voy a explicar por qué. Esta cuarentena está sirviendo para que la iglesia se despierte, porque ahora se encontró con una cruel realidad que no esperaba. La realidad que los profetas venimos diciendo hace tiempo que no quisieron escuchar. La gran mayoría que nos repudiaron por nuestras palabras. Bueno, ahora se encuentra con esa cruda realidad. Entonces ahora sí hacen Santa Cena, ahora sí se humillan al Señor, ahora sí le buscan. Al menos la gran mayoría lo está haciendo de a poco, lo está haciendo cada vez más. Eso significa avivamiento. Ahí eso es un avivamiento. Pero esta cuarentena, esta cautividad, también es de parte del anticristo. ¿Por qué? Porque había iglesias que predicaban la verdad, había iglesias que realmente adoraban en espíritu y en verdad al Señor, que no lo está pudiendo hacer porque nos quitaron los cultos. Entonces, y no nos dejan movernos, no podemos reunirnos con otros hermanos para orar por otros hermanos, para que la gente reciba el evangelio de arrepentimiento, para que sea sana o sea salva. Ha paralizado la actividad de Dios. ¿Y qué nos dice en el libro de Segunda de Tesalonicenses capítulo 2? Que Él se opone y se levanta contra todo lo de Dios. Pero también Dios lo permitió porque la iglesia no prestó oído a las profecías, siempre tratándonos de tremendistas a los profetas, siempre diciendo que éramos exagerados, siempre tratándonos de que estábamos haciendo bullicio, alertando a la gente sin motivo, metiendo miedo. Todo ese tipo de cosas se nos ha dicho y se nos ha acusado de alborotadores y mentirosos y escandalizadores y bueno, tantas cosas, ¿no? Ahora se encuentran con una realidad que los profetas vienen profetizando y venimos profetizando de hace años en esta cautividad, en esta cuarentena, en esta enfermedad, en el colapso mundial que está habiendo, porque si hay algo que quiere hacer el anticristo es colapsar al ser humano, volverlo loco, llenarlo de problemas y situaciones. Hermanos amados, no es casualidad que aparte de que nos tengan en cuarentena, esté habiendo un colapso económico que va a ser producto de esto y producto de lo que ya viene pasando y de lo que va a pasar, que nos bombardeen con información, que nos bombardeen con las tareas de los chicos en la casa, que nos bombardeen con todo, porque quieren desestabilizar la humanidad, la quieren desestabilizar a los hijos de Dios. Por eso nosotros debemos hoy más que nunca tener un buen cimiento apostólico, profético y como piedra angular Jesucristo mismo. Que Jesús sea nuestra roca inquebrantable para que nuestra fe sea inconmovible y nosotros seamos inquebrantables como el diamante. Porque van a venir durísimas tempestades que vamos a tener que soportar. Esto recién empieza. Realmente viene un fuego muy grande para Argentina que la gente no lo quiere entender, que dice acá no va a pasar, no, porque nosotros esto, no. No, van a pasar muchas cosas que tienen que estar alerta al pueblo de Dios, salir del sueño espiritual. El rol de la iglesia hoy en día no es buscar con nombre y apellido al anticristo. El rol de la iglesia hoy en día no es apuntar a la masonería, a las élites satánicas y decir son ellos los que están haciendo, son ellos los que están haciendo, pero ¿quién fue el que les metió todas esas influencias e ideas para que lo hagan? Satanás mismo está contra la creación de Dios. Él viene a matar, hurtar y destruir. Apuntemos nuestras armas espirituales que son poderosas a quien las debemos apuntar, porque Satanás no puede hacer lo que quiera ahora, porque la iglesia no fue arrebatada aún. Entonces Satanás no tiene autoridad para hacer como quiera. Cuando la iglesia sea arrebatada, Satanás va a poder hacer muchas cosas, pero quien al presente lo detiene es la iglesia misma, es el Espíritu del Cristo operando en las iglesias de Él, es la unción del Espíritu Santo. Entonces Satanás aún no puede hacer como quiera, mientras nosotros, la iglesia de Jesucristo, esté presente, porque tenemos poder para predicar la verdad, porque tenemos poder para desenmascararlo, porque tenemos poder para hacer muchas cosas. La iglesia es cabeza y no cola.
Hoy en día la iglesia debe tomar una actitud como cabeza, el que es de arriba tiene que estar por encima de todo. Hoy en día la iglesia tiene que tomar una actitud ferviente en Cristo Jesús, orar, ayunar, predicar, tomar las armas espirituales, batallar, predicar la verdad no adulterada. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer, despertar, porque estamos viendo la actividad del anticristo en todo. Entonces, él no puede hacer lo que quiere todavía aún, porque la iglesia de Jesucristo está presente y le vamos a hacer guerra y batalla. Pero para eso la iglesia, en primer lugar, tiene que escuchar los profetas, que son los que tienen la dirección de Dios, y en segundo lugar, debe tomar las cosas con el peso que tienen, con compromiso, para que cuando Jesús venga a buscar su iglesia, cuando sea arrebatada, esté preparada con la lámpara encendida, sus vestidos limpios, blancos, no que esté dormida y sin aceite y con sus vestiduras rotas. Debemos estar alistados para el Señor, porque eso va a suceder pronto, porque estamos en principio de dolores. No apunten sus armas y su atención para la élite masónica, porque a ellos los maneja el anticristo, Satanás el diablo los está manejando. Apunten bien, porque necesitan entender para dónde deben orar con dirección y no distraerse, no estar esperando que digan quién es, sino viendo de que ya está actuando. Ahora, yo quiero hablar de otro tema importante que a la iglesia la tiene confundida porque hay una secta judía que cree en los extraterrestres. Entonces, como ellos creen, hay hermanos que también creen, o dicen que vieron, o dicen que están seguros de que existen por ciertas pruebas que supuestamente tienen. Amados, yo les voy a explicar con la palabra que no es posible, pero antes le voy a decir lo que Dios me reveló a mí. Hace muchos años atrás yo tuve un sueño en donde yo iba con mi auto para el área 51 porque Dios me había enviado allí. Pero cuando yo llego a ese lugar que estaba todo con rejas y cosas tapados y veo una habitación donde estaban haciendo algo, yo veo que de esa habitación sacan una nave espacial. Entonces yo les digo, son ustedes, me bajo del auto y yo les digo, son ustedes los que lo están creando. Cuando ellos ven que yo los descubro, automáticamente esa nave espacial se transforma en un avión militar, como que no era una nave espacial, como que era un avión militar, pero yo sabía lo que había visto. Tiempo después vuelvo a orar por eso porque me seguían preguntando qué era lo que yo creía y yo quería que Dios me lo revele. Y tengo otro sueño, de entre muchos sueños que he tenido de confirmación años después, que venía una nave espacial y yo la reprendía en lenguas de fuego y cuando caía salía de ahí un ángel caído con sus alas negras y había una confrontación espiritual entre el ángel negro y yo. Entonces con esto comprobé que los ángeles caídos pueden adoptar formas. Es más, ellos tienen una forma que se parece mucho a la nuestra, porque el hombre y la mujer fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y los ángeles también se parecen a hombres, tienen una forma como humanoide, por decirlo, para que se comprenda. Entonces no nos es de extrañar que el diablo se disfrace, porque él se disfraza de ángel de luz, dice la Biblia, que se disfrace también, disfrace a sus ángeles caídos de extraterrestres, que los haga adoptar una forma que parezca eso. No nos debe extrañar eso, amados. Pero es imposible que existan los extraterrestres, porque quien cree en eso echa por tierra toda la verdad. ¿Y quién hace eso? El anticristo es el que echa por tierra toda la verdad. Lo dice en el libro de Daniel también. La pisotea, echa por tierra la verdad. Nosotros no podemos creer a eso. Debemos creer a lo que la Biblia nos enseña. La creación de Dios es toda de Dios y solamente Él la hizo. Debemos volver al Génesis. Yo le diría a estos hermanos amados que están confundidos y creen que existen los extraterrestres, que vuelvan al Génesis y vean todo lo que Dios creó. Los cielos, el mar, la lumbrera, los peces, las aves, el hombre, la mujer y los ángeles. No dice, y Dios creó una raza aparte en otro planeta para que nos invadan y nos maten a todos o se lleven un grupo selecto de la humanidad. No, eso es lo que el anticristo nos quiere hacer creer para hacer pasar el arrebatamiento como una adopción alienígena. O para que todos crean en eso y no crean en Dios, no crean en el Mesías, no esperen al Señor.
todo para distorsionar la verdad. Y lo más triste que parte del pueblo de Dios y parte de los hijos de Dios le cree a esa mentira. Porque sí fui testigo que bajó un platillo volador, he escuchado hermanos que me lo han dicho. Hermanos, claro que lo viste. El hombre los creó porque Satanás les impartió una sabiduría y una inteligencia de él para crear y hacer ciertas cosas con el fin de lograr todo lo que él está haciendo y lo que va a seguir haciendo. Pero no significa que sean de extraterrestres. Ahora, ¿existen carros espirituales y carros de Dios? Sí. Yo te voy a explicar por qué, amado hermano. Primeramente, porque Elías fue arrebatado en un carro de fuego, dice la Biblia, ¿no es cierto? Bueno, ese fue un arrebatamiento visible, lo pudo ver Eliseo. Fue arrebatado en un carro de fuego y llevado al cielo. Entonces, significa que los carros de Dios existen. Y dice en el libro de Salmos, capítulo versículo 17, los carros de Dios se cuentan por veintena de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. O sea que Dios tiene carros, así como el carro que vino a arrebatar a Elías, tiene carros. Esos carros de fuego, esos carros de Dios, los vamos a ver en el cielo, sobre todo los que tienen el don profético o vista espiritual. Yo fui llevada al cielo en el espíritu. En otro video voy a contar acerca de eso porque hay gente que no sabe si fue al cielo, si fue un sueño, si salió del cuerpo, y eso lo voy a contar porque yo fui llevada 3 veces en el espíritu. Pero no es de lo que quiero hablar ahora. Lo que le quiero decir que en el cielo podemos ver ese tipo de carruajes de Dios porque existen. Pero también el hombre creó otros carruajes para hacer creer que hay una inteligencia superior en otro planeta que nos va a venir a invadir, cuando en realidad es Satanás y sus ángeles caídos y los demonios los que están en actividad. No hay extraterrestres. Podemos leer en el libro de Romanos 11, capítulo 36, versículo 36, disculpen, dice así: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Vuelvo a leer: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él, a Él sea la gloria. O sea, no hay nada que se haya creado por sí mismo. Es Dios quien creó todas las cosas. Nadie tiene el poder creativo que no sea Él. ¿Se comprende, amados hermanos? Lo mismo que dice en el libro de Hebreos capítulo 3, versículo 4. Porque toda cosa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Dios construyó todo, el universo, las playas del mar, el cielo, la tierra, nosotros, todo fue creado por Dios. No hay nada que se haya construido por sí mismo, que salga de Dios. Lo que el anticristo quiere hacer creer, lo que el diablo quiere hacer creer con todas sus señales mentirosas, que sí hay una creación aparte y superior para distorsionar y echar por tierra la verdad, pero no es así. El libro de Job, capítulo 9, versículo 9, dice así: Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur. Con estos pocos versículos, amados hermanos, les puedo comprobar que es Dios quien creó todas las cosas. Entonces no hay creación fuera de Él. Eso es la mentira que Satanás y el anticristo, que se opone a todo. El anticristo y Satanás lo mismo, amado, porque el que se opone en todo a Dios es Satanás mismo. Nos quiere hacer creer esas mentiras, pero no es así, no es así. Entonces, lo que yo quiero llamarles la atención a los hermanos hoy en día, que están esperando ver dónde está el anticristo, es este, es aquel, buscan nombres de este presidente, de aquel persona religiosa, de este personaje. No busquen, amados, simplemente vean que él ya está en actividad y está haciendo como quiere, porque la iglesia todavía duerme y la iglesia todavía no se descubrió y la iglesia todavía tiene miedos. Entonces, de esa forma, el anticristo va a seguir haciendo cosas, pero mientras que la iglesia esté presente, la iglesia debe darle batalla hasta que la iglesia sea arrebatada. Nuestro rol es darle batalla a Satanás y a su demonio y a sus ángeles caídos. Está en nosotros el poder de echar por tierra sus mentiras y predicar la verdad
y que el mundo reciba el Evangelio de salvación. Por eso yo quise hacer este video, que tristemente ayer grabé muchas veces este video y la oposición tan grande que tuve, el teléfono no guardó ninguna de las filmaciones que hice y no pude subirlo porque internet se trababa. No me quedó otra que hacerlo por audio. Pero yo quiero hacer hace mucho tiempo esto para que la iglesia comprenda de que no está pudiendo ver que el ministerio del anticristo, del diablo, de este inicuo que dice en 2 de Tesalonicenses 2, ya está en actividad y está haciendo cuanto quiere en muchos ámbitos, y que la iglesia debe despertar porque no es el tiempo todavía de que él pueda hacer todo lo que él quiera. Sí tiene permitido hacer ciertas cosas. Recuerden que para que el diablo pudiese tocar la vida de Job, primero le tuvo que pedir permiso a Dios. Acá el que manda es Dios, no el diablo. Entonces debemos volvernos de todo nuestro corazón al Señor y buscar en Él la ayuda, la salida, la cobertura, la sanidad, la respuesta, el respaldo, todas las cosas, porque es un tiempo fuerte y se vienen tiempos peores y va a ser acelerado, va a ser todo rápido. Entonces debemos estar más que nunca despiertos buscando del Señor, porque el anticristo está haciendo a través de estas élites masónicas todo lo que quiera. Él ha encontrado mentes y hombres que están dispuestos a hacer el mal y los está usando. Y la iglesia no debe permitir que el anticristo siga avanzando tanto, porque hasta que la iglesia no sea quitada, él no puede hacer todo lo que quiera. Está haciendo ciertas cosas, pero no puede hacer todo lo que quiera, porque todavía está la presencia de Dios por medio de la iglesia. Así que, amados hermanos, eso es lo que quiero decirles. Presten atención a lo que les he hablado de parte de Dios. Les pido por favor que cuando vayan a compartir el video, lo compartan de buena voluntad a otros hermanos, que puedan compartirlos a otros también para que la verdad de Dios salga a la luz. Que Dios les bendiga. Quiero agregar este audio como parte 2 del video porque hay una pregunta que va a surgir en los corazones. Es si entonces esto es juicio de Dios o no. Porque yo hablé y expliqué en este audio que Satanás mismo está haciendo a través de los hombres, a través de su ministerio de iniquidad, todo este tipo de cosas que están pasando. Pero también expliqué que no hay nada que pase sin que Dios lo permita. Ahora, la gente va a decir, estos son juicios de Dios. Claramente son juicios de Dios. Que Dios nos entregue en las manos de Satanás para que él haga todo este tipo de cosas es un juicio de Dios. Dios está quitando la cobertura de las vidas. ¿Se comprende, amados hermanos? Y quiero leerles algo para evacuar toda duda, porque después va a venir esa duda, pero entonces Satanás lo hace, entonces son las élites masónicas, entonces son los juicios de Dios. Son los juicios de Dios del hecho en los que Dios permite que todas estas cosas acontezcan. La maldad de la humanidad, la rebeldía, el odio, la violencia, el derramamiento de sangre, todas las cosas que sabemos, todos los pecados que está haciendo esta humanidad, y la iglesia misma ha subido delante de la presencia de Dios, y Dios ha entregado en las manos de Satanás a muchas personas, a naciones, para que las sacuda. Es una forma de castigo del Señor, porque el Señor también castiga, es un Padre celoso. Entonces, quiero leerles aquí en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 16, un versículo clave que nos muestra que todo procede de Él. Dice, he aquí que yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Preste atención a esto. Yo he creado al destruidor para destruir. Escuche bien, y yo he creado al destruidor para destruir. Esto es lo que dice el libro de Isaías capítulo 54. Entonces, en este principio de dolores, todo lo que está profetizado en el libro de Mateo capítulo 24, en los primeros versículos, se está cumpliendo. También viene la manifestación de los hijos de Dios cuando la tierra está gimiendo. Así que eso es otra parte que viene añadida a estos juicios. Que Dios
nos entregue en las manos de Satanás para que Satanás haga estas cosas, es un juicio. ¿Se comprende, amados hermanos? La humanidad está pagando su pecado. El alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia. Y quiero contarles, leerles otro versículo más que el Señor me ha revelado también aquí en el capítulo 9 del libro de Ezequiel, que dice así: Clamo en mis oídos con gran voz, diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolos yo: pasad por la ciudad en pos de él, y matad, no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a jóvenes, viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero todo aquel sobre el cual hubiera señal, no os acerquéis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos hasta que estaban delante del templo. Versículo 7. Y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Entonces podemos ver que en este capítulo 9 del libro de Ezequiel nos muestra cómo es Dios mismo quien está enviando esos instrumentos para destruir y para matar, y que el ojo no perdone. Todo aquel que no tenga la señal de Dios, que sean muertos. Pero marca a aquellos hombres que están clamando y gimiendo por iniquidad de mi pueblo. O sea, cuida a mis siervos, aquellos que oran, que claman, que están delante de mi presencia. El resto, matadlos a todos. Eso dice este libro de Ezequiel 9. Y podemos ver que en cierta forma se está cumpliendo en este tiempo eso. Entonces, amados hermanos, ¿esto es un juicio? Sí. ¿Lo está haciendo Satanás? Sí. ¿Por medio de las élites masónicas? Sí. Pero esto es espiritual y está aconteciendo y es real. Entonces es tiempo de volvernos a Dios de todo nuestro corazón, rasgar nuestro corazón y no nuestras vestiduras, clamando y pidiendo misericordia y perdón. Que Dios te bendiga.